Bueno, precisamente para hablar de dignidad y para hablar sobre todo de la elección de este fin de semana, sábado y domingo, en los 32 estados de la República, en los 300 distritos electorales del país, pues hemos invitado el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado a Rafael Barajas Durán, el Fisgón. Él es director del Instituto de Formación Política de Morena y también ya electo en esta jornada electoral el sábado. Rafael Barajas, pues felicidades. ¿Te estás riendo de lo que estoy diciendo o te estás riendo de lo de Monreal? Me estoy riendo de lo que estás diciendo, pero también me causa gracia el mensaje de Ricardo Monreal. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, el mensaje de Ricardo Monreal, a ver, acerca de lo que tú me río de lo que dices porque no pienses que a mí me causa ninguna gracia especial meterme a este trabajo de consejero, es decir, es una chamba extra. Yo lo veo como una responsabilidad, no como una cosa así, uy, muy divertida y todo eso. Sé que va a ser una friega, pero yo creo que hay que entrarle a estos procesos porque ahora sí que tenemos muchísimo que avanzar en el país. El mensaje de Ricardo Monreal, si tú lo revisas, no es un mensaje sobre la elección de esta semana. De entrada me llama la atención, ahorita que están poniendo el video, que este señor debe ser muy inteligente, porque una muestra de inteligencia es que puedas manejar dos ideas totalmente contrapuestas y seguir funcionando con eso. Porque atrás de Ricardo Monreal puedes adivinar el retrato de Juárez que le hizo Diego Rivera, es un retrato de Juárez por Diego Rivera, pero también ves al Santo Niño de Atocha, entonces estás viendo a un liberal cobijado, pues, santificado por una figura religiosa. Pero además lo que él dice es muy interesante. Dice, hubo una mala calidad de la elección. Ustedes actuaron de buena fe, pero todo estaba prefigurado. Hasta el IMI, y dice, y México a mí me necesita. La pregunta que yo le haría, ¿está refiriéndose a la elección del fin de semana o se estará refiriendo a su propia candidatura? Porque aquí lo que parece ser es que el lenguaje, lo traicionó el subconsciente y está utilizando el mismo discurso para dos eventos totalmente distintos. Eso es lo que me llama la atención. Hay, digamos, un material claramente psicoanalizable en el video, ¿no? Por eso me reía, perdón. No, bueno, pues totalmente vale. Si nosotros que no somos de Morena nos estábamos riendo, pero te queríamos preguntar, Rafael, entre otras muchas cosas que nos interesa saber, ¿qué opinas? A ver, si es un hecho, aunque haya sido no la constante de la elección, es un hecho que hubo ciertos actos de violencia, algunos acarreos, hubo voto inducido. Y ahí es un tema moralmente muy poderoso porque se trata de un partido que nació justamente de la negación de los actos de violencia, del acarreo, de los votos inducidos. Es un partido político que nació como una respuesta a la podredumbre de los partidos. O sea, para responder a eso, le dijo a la gente, hagamos una fuerza política que responda justamente a la podredumbre de los partidos. Entonces, es muy notorio, obviamente, y más que se potencia en la prensa, que haya este mismo tipo de actos, pues por lo mismo, porque es una promesa de Morena acabar con eso. ¿Qué es lo que debe suceder enseguida, Rafael Barajas en Fisgón? A ver, te planteo un problema que es histórico. No debemos olvidar que en México tenemos una cultura muy arraigada del fraude electoral, muy arraigada. En la primera elección que se hizo en tiempos de Guadalupe Victoria, hubo denuncias de fraude. Santa Anna hacía fraude electoral de manera consuetudinaria.
Lerdo y Juárez y Lerdo, perdón, por el orden histórico, palomeaban candidatos y fueron acusados constantemente de hacer fraude electoral. Porfirio Díaz se levantó en armas al grito de sufragio efectivo y terminó perpetuándose en el poder durante 30 y tantos años mediante el fraude electoral. Te quiero decir que el PRI también, el PRI es el partido que surge de la Revolución Mexicana, surge en parte de esta batalla contra el fraude electoral por la lucha por el sufragio efectivo y termina perpetuándose en el poder durante décadas mediante el fraude electoral. El Partido Acción Nacional, cuya bandera principal durante décadas fue la lucha contra el fraude electoral, ¿sí?, llega a la presidencia en el 2000 en una elección muy turbia, en la que se presentó el caso de los amigos de Fox y por supuesto el caso del Pemex Gate por el otro lado, pero es un hecho que en 2006 hizo fraude y es un hecho que avaló la compra de votos en el 2012 y hizo una transición pactada, como bien lo ha documentado Álvaro, con Peña Nieto. Entonces, yo recuerdo que el PRD nació como un partido contra el fraude electoral. Nace el partido contra el fraude electoral y en las elecciones internas de 1999 hicieron un fraude electoral todos los equipos que estaban ahí. Fue una cosa verdaderamente impresionante. Entonces, sí es un problema de cultura y obviamente es una cosa que se tiene que acabar de erradicar. Y para erradicarlo en Morena vamos a tener que tomar medidas duras. Yo estoy convencido que se tiene que investigar absolutamente todos los casos presentados y es un hecho además que se tienen que hacer castigos duros. Se tiene que penalizar con mucha fuerza a la gente que cometió el fraude electoral. Ahora bien, decir esto no implica que no haya habido avances. Sin lugar a dudas, todos los avances en materia electoral que hemos tenido en estas últimas décadas en el país, las ha impulsado la oposición. El PAN, cuando fue oposición, sí peleó en un momento dado por limpiar los procesos electorales. También lo hizo el PRD en su momento y también lo hizo Morena en su momento. Y aquí yo sí quiero decirte una cosa que es relevante. Se trata de una votación de 3 millones de personas, ¿sí? Una votación en la que se abrieron 345 casillas y en esas 345 casillas solo hubo irregularidades graves en el 3.4% de las casillas, en 11 casillas. Perdóname, esto ya de suyo implica un avance en el proceso electoral. Yo estuve en una casilla en la que todo estuvo bien, es decir, no vi acarreados, no vi compra de votos, es decir, la verdad, en la casilla en la que estuve, la votación fue copiosísima y todo fue limpio y todo fue transparente. Es decir, no ocurrió lo que ocurrió, por ejemplo, en elecciones internas del PRD, en las que era generalizado el fraude. Aquí, hasta donde podemos ver, hubo irregularidades inaceptables, pero estas son, pues francamente, pequeñas. Es decir, vamos, no es que sean pequeñas desde el punto de vista ético o cualitativamente moral, pero vamos, no fueron la norma del proceso. Y eso es lo que sí significa un avance importante. Ahora, yo les quiero plantear una cosa. En la era neoliberal, la cultura del fraude se potenció por una lógica que es verdaderamente nefasta. En las lógicas neoliberales, bajo las lógicas del libre mercado, absolutamente todo está sujeto a las lógicas del mercado. Inclusive el agua, inclusive las costas, por supuesto que el petróleo, por supuesto, vamos, y por supuesto que las voluntades políticas. Entonces, México es uno de los pocos países del planeta en los que se ve como una cosa normal la compra y la venta de votos. Yo recuerdo una discusión que tuve con un panista muy prominente, en la cual el panista me decía, bueno, es que al final de cuentas, si se compraron votos en la elección, pues son votos válidos, porque el voto es al final de cuentas un hombre, un voto. Sí y no, perdón, esos votos se contaron y se validaron, pero perdón, la esencia del voto es que tiene que ser libre y si se compra el voto es que se está coaccionando. Por supuesto que hay que prohibir estas prácticas en todos los partidos, por supuesto que hay que prohibirlas en Morena. Yo espero que se haga un castigo muy fuerte. Y la otra cosa que les quiero plantear, al ser un problema cultural histórico,
se tiene que hacer un trabajo de formación a nivel de base, pero sobre todo a nivel de cuadros altos y medios, ¿sí? Para erradicar esta cultura del fraude. Es algo que, por supuesto, que tenemos que trabajar, y tiene que ser parte de lo que tenemos que hacer los mexicanos. Es una de las tareas que tenemos pendientes los mexicanos en relación a nuestra democracia. Yo sí creo que en Morena sí hemos erradicado la lógica de plantear que las elecciones son un negocio. Es decir, y te voy a decir algo, si nos encontramos con que alguien está pagando votos, pues ahí sí, perdón, esos señores los tenemos que revisar hasta el fondo y ahí sí tenemos que tomar decisiones duras, tenemos que cancelar esas elecciones y tenemos que revisar el procedimiento de estos señores, porque si un señor está invirtiendo, comprando votos, es que está viendo el proceso electoral como un negocio. Pues y sí. va a buscar sacar más de lo que está invirtiendo, pues eso es lo que estamos, y eso es de lo que estamos huyendo. Ese es el tema de fondo, Rafael Barajas. En realidad, perdón, Álvaro, nomás lo comento muy rápido, porque ese que le mete un peso quiere mañana 2 pesos y que vengan de la corrupción. O sea, ese personaje empieza su cadenita de corrupción comprando un voto o 2 votos porque más adelante cree que va a recuperar ese dinero con la corrupción. Entonces, por eso es tan importante que la corrupción se contenga ahí al inicio de esa cadena. Perdón, te quité la palabra, señor Delgado, disculpa. No, pero ahora sí que dijiste lo que yo hubiera dicho. Estamos combatiendo usos y costumbres que están muy arraigados históricamente, pero que además se agravaron en el periodo neoliberal. Creo que no tienes... No te escuchamos. Por ahí vamos a recuperar. Vamos a recuperar. Dice justamente Álvaro lo mismo que justo Sí, esa sí, es sí. la lógica. Ahí está, ahí tenemos a Álvaro. Sí, Ahí sí, tenemos. yo lo que decía es que en efecto hay una lógica mercantil en en la compra del voto, porque esa es una inversión que se va a recuperar. Esa es la lógica neoliberal, tanto que hasta se llegó a asesinar a mexicanos en nuestro país. A veces se olvida cuántas personas de izquierda fueron asesinadas por Carlos Salinas en su gobierno y en el de Ernesto Zedillo. Pero, Rafael, tiene sus riesgos que haya una elección abierta como la que hubo este fin de semana. Y el hecho de que hayan ingresado, que se hayan mostrado su voluntad de afiliarse a Morena, alrededor de 3 millones de personas, puede ser efectivamente muy presumible. Pero más allá de si se acreditan prácticas de compra y coacción del voto, de inducción, de acarreo, que es llevar a fuerzas a las personas, ya se les colaron grupos en todo el país, ¿eh? A lo mejor ahorita ya no se va a ver, pero para la definición de candidaturas a diputados federales, a senadores, a diputados locales, a presidentes municipales, a 9 gubernaturas y a candidatos presidenciales o al candidato presidencial, esto va a volver a ser crisis. ¿Están conscientes de eso? A ver, mira, yo lo que te quiero plantear es lo siguiente, mira, dentro de este proceso es un proceso complejo y aquí hay un salto cualitativo y cuantitativo dentro de lo que es Morena. Y te lo pongo de manera muy clara, es decir, hasta hace unos meses el padrón de Morena era de menos de 500,000 afiliados. Que se vuelva de 3 millones de afiliados implica un cambio muy importante. Y quiero decirte que el padrón interno de Morena sea de 3 millones de afiliados cambia totalmente las reglas del juego. Es decir, si alguien quiere hacer negocio o ver estos procesos electorales como negocio,
pues perdón, ahí tiene un problema serio porque estás hablando de un proceso masivo, de un partido que es verdaderamente masivo. Si algo ha encarecido, si algo hemos aprendido en estos últimos años, es que el número sí complica el fraude electoral y el número sí hace que y sí encarece, digamos, la compra del voto como negocio político. Entonces, yo creo que eso es lo que se está viendo. Y yo te quiero decir una cosa, es decir, el proceso de transición de Morena es un proceso histórico en relación a los partidos de izquierda. Hasta hace poco, el modelo de los partidos de la izquierda era el modelo leninista, aunque no todos los partidos de izquierda se asumieran leninistas, pero el modelo de un partido de cuadros y de vanguardia y demás. Este es un modelo distinto. Estamos hablando de un partido, pues básicamente del pueblo de México. Esto es otra lógica a la que estamos ya enfrentando, esto es otra lógica a la que estamos entrando. Y quiero decirte, por supuesto que en todo este proceso tenemos que cuidar lo que tú estás señalando. Lo primero que tenemos que buscar es que la gente que entre a Morena pase por un periodo de formación antes de tener derecho a ser candidato. Es algo que tendríamos que plantear, es algo que tenemos que impulsar. No te estoy diciendo que lo podamos ganar, pero es algo que sí tenemos, a lo que sí tenemos que aspirar. Es algo que tenemos que buscar de manera denodada, sobre todo por esta cultura de fraude que ha sido, vamos, es parte de la historia de México desde su primer día de existencia. Entonces, por supuesto que esto lo tenemos que... Ahora, lo que yo te quiero plantear es lo siguiente, es decir, ¿cómo vamos a cambiar esta cultura del fraude? Yo estoy convencido de que la única forma que tenemos para pararla es, primero, encarecer los procesos del fraude, es decir, que se vuelva incosteable y absolutamente imposible hacer este tipo de procesos, y eso sí se hace con la masificación de los partidos. Es decir, no es lo mismo hacer fraude a un electorado, vamos, al 10% del electorado que al 50% del electorado. ¿Por qué las elecciones del 2018, por qué en las elecciones del 2018 López Obrador sí ganó? Porque, ojo, no es porque no hicieran fraude, hicieron fraude, pero el fraude no les alcanzó por el flujo de votantes. Y yo estoy convencido de que hacer un partido con 3 millones de gentes encarece estos procesos. Y la otra, por supuesto, y ya me callo, es, por supuesto, la formación. Necesitamos darle formación a la gente. Yo me necesito formar. Todos necesitamos entender qué es lo que está pasando. Y fíjate, aquí hay un proceso que es muy delicado. Es decir, ¿cuándo se dan los pleitos fuertes adentro de los partidos de izquierda y de los partidos en general? Se da cuando la gente confunde sus intereses personales con los intereses de la polis, con los intereses de la masa, con los intereses de la mayoría. Y esto es una cosa que decía Maurice Druon hace muchos años en un libro sobre los reyes malditos de Francia. Él hace un señalamiento muy interesante. Si llega un momento en el que el funcionario público confunde a su figura con los intereses de la nación. Y eso pasa con muchos candidatos y con muchas, y pasa incluso a nivel de sindicatos y pasa incluso a nivel de cacicazgos regionales. El personaje político de repente se confunde con los intereses del conjunto y tenemos, entre otras cosas, que aprender que eso no es así. Esto en algunos casos implica una introspección e implica un trabajo de modestia y en otros casos implica un fuerte trabajo psicoanalítico. Cuando ya revisan los videos, yo estaba viendo un video a un señor que estaba pero enfurecido, por la razón que quieras, estaba jaloneando ahí una reja y yo lo sentí al señor genuinamente enojado, manoteando, jaloneando a otro que era un funcionario. Igual la estaba regando durísimo el señor, pero estaba
muy confiado en que lo que estaba haciendo estaba bien hecho. Y eso es un tema de educación. O sea, de verdad, o sea, por ahí anda uno de los videos que pasamos, el hombre estaba jaloneándose y amenazando al otro, porque él, pues por ahí estaba uno porque él genuinamente pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien, estaba defendiendo lo que él creía que era legítimo defender. Ahora, eso pasa obviamente por un tema de educación y sobre todo por inhibir lo que sucedió ahí. Es decir, pues si hubo compra de votos, quien los compró no tiene nada que hacer ahí, sí, porque el que compra un voto es porque tiene el dinero y es una práctica que conoce. O sea, no te despiertas un día y dices, ay, hoy es la votación en Morena, bueno, voy a ir a comprarme unos votitos. No, pues no, o sea, es una operación que ya tienes en la mano, o sea, que conoces perfectamente y además traes la lana porque la vas a ejercer para después recuperarla. Y ahí está el tema de la importancia de ubicar y realmente exhibir a los que hicieron de la elección un evento que puede ser cuestionable. ¿O no es así? Estoy totalmente de acuerdo contigo, solo te recuerdo dos cosas que son importantes. Primero, las irregularidades graves, hasta donde hemos podido ver, fueron en 11 casillas de 345. Sí, es correcto. Estamos hablando del 3.4%. Es decir, y fíjate la eficacia de lo que es la narrativa dominante, porque obviamente que esa es la narrativa que han buscado instalar desde un principio. Es decir, centrémonos en el tema, centrémonos en lo escandaloso, hagamos gala de lo que son las lógicas de la sociedad del espectáculo. Lo de los 3 millones de gentes, el hecho de que Morena ya resolvió el problema de su padrón, el hecho de que era un problema serio, el hecho de que Morena ya tiene una ruta política para llegar al 24 sin problemas, pasa a un segundo plano. El hecho de que están cambiando las lógicas generales del partido pasa a un tercer plano. Aquí nos centramos en el señor que se enoja, perdón, estamos hablando del 3.4%. Y ojo, y hay una cosa que dijo Mario Delgado y que me parece muy interesante. Él señaló que muchos de estos actos de provocación fueron por infiltrados y fueron por gente que venía de fuera. Y él señaló también que en muchos de estos conflictos ocurrieron justamente donde no gobierna Morena. Entonces, no perdamos de vista estas dos cosas. Por supuesto que el tema de la cultura del fraude lo tenemos que combatir, nos causa una profunda indignación y es algo que tenemos que resolver. Ahora, yo te quiero apelar a voy a hacer un poco de teoría, voy a hacer un poco de pensamiento abstracto, espero no equivocarme porque ahora sí voy a improvisar, pero sí existía, es decir, los historiadores clásicos hablaban de la cultura superior, de cuando llegabas que cuando se cruzaban dos culturas, una que era más sofisticada y otra que era menos sofisticada, la que acababa triunfando siempre era la cultura sofisticada. Y ponían como ejemplo el caso de la invasión de los mongoles a China. Los mongoles invaden China y se acaban volviendo chinos. No es una cosa ahí curiosa. Yo estoy convencido de que la ética política es superior a los procesos de compra de votos. Si vienen estos señores a comprar votos acá, pues los tenemos que castigar y les tenemos, entre otras cosas, que enseñar que esa es una práctica indeseable, que eso es una práctica que debemos de erradicar y que lo que tenemos que hacer es, obviamente, entrarle a procesos limpios. Lo que tenemos que hacer es apostarle a elecciones limpias. A ustedes les consta cómo hemos ido avanzando en México en estos procesos electorales. No fue lo mismo la elección de López Portillo que la elección de Salinas. No fue ya lo mismo la elección de Salinas que la elección de Fox. No fue lo mismo la elección de Fox que y de Felipe Calderón que la elección del 2018. Es decir, son avances culturales importantes que implican un esfuerzo enorme y que implican, por supuesto, un trabajo de autor, de revisión, de autocrítica profunda, que por supuesto que toma tiempo.
Sí, indiscutiblemente, si uno analiza inclusive la calidad de la elección, ya no digamos del 2006, sino de la 2012, con respecto a la de 2018, indiscutiblemente hay un cambio muy radical. Y las elecciones después del 2018, las que ha habido, la federal inclusive del año pasado, con esta formalización del PRIAN, y de una participación importante de la ciudadanía y de la derrota de tantos gobiernos estatales por parte del PAN. Ahora, también es verdad, Rafael Barajas, tú como responsable del Instituto de Formación Política de Morena, el mandato, bueno, la instrucción, la recomendación, lo voy a decir de esta manera, que dio el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en aquel Congreso de 2018, de inclusive proveer de recursos suficientes al instituto precisamente para generar una formación de cuadros en todo el territorio nacional, sencillamente no se ha cumplido. ¿Por qué demonios eso que va para 4 años no se ha cumplido? A ver, mira, es parte de lo que estamos platicando. Es decir, estos procesos los tenemos que sacar adelante a como dé lugar y por supuesto que va a costar muchísimo trabajo sacarlos adelante. Yo estoy convencido que tuvimos por lo menos una dirección del partido que estaba convencido de que era un dispendio absoluto el gastar un peso en formación política de gente, que eso no se necesitaba. Bueno, hoy en día la verdad es que la actitud de la militancia, del grueso de los cuadros, es otra. Yo sí te quiero decir, esta es la primera administración que nos está dando un apoyo eficaz. Y no creas que nos están, por supuesto que no estamos hablando del 50% de las prerrogativas, ni de chiste. Es decir, y sin embargo, ya podemos pagar una nómina. Ahora, yo quiero decirte algo, eso nos lo hemos tenido que ganar. Y ha sido un trabajo latoso, pesado, de picar piedra, de ir abajo, para demostrar, entre otras cosas, que la formación es indispensable para este partido, es indispensable para la transformación. Hemos tenido que convencer a un montón de gente de que eso es así. Eso no estaba en los usos y costumbres de la izquierda. Eso no estaba, vamos, de la izquierda partidista electoral. Es decir, ha sido muy complicado, pero yo sí te quiero decir que esta batalla la estamos ganando muy lentamente. Yo todavía me encuentro con gente que me dice, ¿cómo? Ustedes son un desastre, son un fracaso. ¿Dónde están esos cuadros? Perdón, los procesos educativos de veras que toman tiempo. Quien no lo entiende, pues no entiende lo que son los procesos educativos. Por supuesto que cambiar la cultura política toma tiempo. Es decir, lo que hemos hecho es picar piedra y ha sido muy difícil. Ahora, tú sabes perfectamente bien que estos procesos son muy complicados. Y te voy a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo que ustedes van a entender con toda claridad. Es decir, ve, por ejemplo, lo que son los usos y costumbres de los medios en México. Perdón por lo que voy a decir, un espacio como el que tienen ustedes dos aquí, no lo tenemos en un solo canal de televisión, ni siquiera en la televisión oficial. Es decir, y ustedes saben que han estado peleando contra inercias que son pesadísimas. Parece increíble, es decir, es increíble que recordemos, por ejemplo, que Ciro Gómez Leiva era un hombre con un gran prestigio hace no tanto tiempo. Es decir, hay que revisar todo esto. Es decir, estos avances, estos procesos de transformación culturales son muy lentos. No hay nada más difícil de transformar que los usos y costumbres de la gente. Por eso son usos y costumbres. Entonces, por supuesto que tenemos poco tiempo para cambiar lo que tenemos que cambiar, pero estoy convencido de que si damos los primeros pasos, por pequeños que sean, el avance va a ser fenomenal.
Estamos todos convencidos de que estamos sembrando para el futuro. Estamos invirtiendo para un México más democrático y eso, por supuesto, que tiene implicaciones muy fuertes. Mira, date cuenta de lo que implicó correr el riesgo de hacer una elección abierta en un país que tiene esta tradición. Que en una elección abierta, en un país que tiene esta tradición, solo haya habido 3.4% de irregularidades. Perdón, es un avance, es un logro cultural histórico. No sé si te das cuenta. Correcto. Es muy importante. Sí. Sí, puede que hayan sido más las irregularidades, lo que tú quieras, pero lo que sí te quiero decir es que a grandes rasgos, en términos generales, el proceso tendrá sus problemas, tendremos reparos a ciertas cosas, etcétera, pero el proceso se salva. Y sí, yo sí quiero poner sobre la mesa un tema. Es decir, ¿cuántas de las personas que están realmente protestando por los procesos, que con frecuencia son los principales quejosos en estos procesos, no están confundiendo sus proyectos personales con los proyectos de la nación? Eso es un primer tema que habría que plantear, ¿no? Sí, cómo no. Porque eso es mira, te lo voy a poner así. Hay un caso que es histórico. Tras el primer gobierno de Porfirio Díaz, se presentaron 6 candidatos o 5 candidatos a la elección. Trinidad García de la Cadena, Justo Benítez, Vicente Riva Palacio, y todo. Prácticamente todos ellos, ¿sí? Su gran queja es que no iban a quedar ellos. Es como el caso del TUCOM. Solo en México, bueno, en muchos países se forman estos procesos, pero son absurdos. ¿Te acuerdas del TUCOM? Todos unidos contra Madrazo. ¿Qué es lo que unificaba a todo este equipo de priistas? Que no querían que fuera Madrazo el candidato. Fuera de ahí no tenían nada en común, porque todos querían ser ellos. Entonces, sí, tenemos que hacer una revisión de todos estos procesos. Tenemos que revisar qué tanto pesan las lógicas caudillistas en nuestro país. Y tenemos que deslindar lo que son los intereses personales de los intereses colectivos. A mí en lo personal, yo te puedo asegurar que si yo no quedo en esto, sino que me da exactamente lo mismo. Es más, hasta soy más feliz, tendré más tiempo para mis proyectos personales, ¿no? Así es. Y además me va a salir mejor, porque con todo esto yo sí te diré, es decir, yo no estoy ganando un peso en toda esta historia. Es decir, esto pero es ya vas a llegar a diputado en el 2024, o sea, es que vas a lo compensar. Que siempre había deseado, lo que siempre había deseado, imagínate. Es decir, lo que te puedo asegurar es que no me pienso presentar como candidato a diputado en el 24. Esto te lo adelanto. Y además no es noticia. Pues sí. Rafael Barajas, como siempre, un enorme gusto tenerte aquí en Los Periodistas, platicar estos temas. Muchísimas gracias. No, al contrario, es de veras un placer estar con ustedes y es un privilegio que en México tengamos un espacio como este. Yo sí les quiero decir que estos son los espacios que están justamente abriendo los márgenes de libertad de la nación y que están permitiendo, entre otras cosas, tener un debate libre de intereses. ¿Qué tan difícil es en los medios masivos de comunicación dejar de lado los intereses de los grandes consorcios, de los grandes capitales? Es prácticamente imposible. Y ustedes están venciendo eso. Los felicito. Muchas gracias, Rafael Barajas, el Fisgol, y seguimos en comunicación porque esto no se acaba. Vienen otros procesos y pues aquí, sí, como siempre, bienvenido. Gracias hoy. Gracias. Al contrario, igualmente. Gracias a ustedes.